Por eso, oír a Dios que te dice que Él es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Y quiero agradecerle al Señor la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta bendita noche. Gracias al Señor podemos conectarnos y también gracias a Dios Él nos ha concedido un día más de vida en su presencia y en el anhelo de ser bendecidos y edificados. Hemos dispuesto también en nuestro corazón recibir esta palabra. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte por favor que tú nos bendigas y que tú, Señor oh Dios, nos edifiques de una manera poderosa, Señor oh Dios, conforme al poder que tiene tu palabra para sujetar, Señor, todas las cosas. Señor, te ruego por favor que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías. En el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero hablar, hermano, un tema que lo titulé bajo un principio bíblico que aparece en la palabra de Dios, las cartas escritas con el Espíritu del Dios vivo. Y tiene como base el versículo del apóstol Pablo, escrito por el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 3. Antes de leer el versículo en una línea de pensamientos, ¿verdad? Que quiero sostener. Lo primero que quiero decir es que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta, y la palabra de Dios está llena de principios bíblicos por medio de los cuales nosotros podemos ser bendecidos y podemos ser prosperados. Para eso hay dos o tres cosas que tienen que suceder. Una de ellas es que tenemos que disponer nuestro corazón a escuchar, atesorar y también luego poner por obra. Otra de las cosas que necesitamos entender es que como iglesia deberíamos de ser una iglesia apostólica, o sea, una iglesia que recibe no solo la enseñanza apostólica, sino que tiene fundamentos apostólicos y proféticos. Lo próximo que quiero agradecer al Señor es porque nosotros formamos parte de un ministerio apostólico. Nuestra iglesia es una iglesia apostólica. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del rapto, también debería de ser una iglesia apostólica y profética. Y cuando me refiero a esto es pensando en que la palabra del Señor dice que toda la iglesia se va edificando como un edificio sobre las estructuras apostólicas y proféticas. Entonces, cada familia también debería de ser una familia apostólica, con doctrina apostólica, con enseñanza apostólica, y no ver únicamente esto desde el ángulo desde donde casi siempre se ven estas cosas, ¿verdad? El ángulo de la iglesia, sino que yo quiero usar algunos versículos para que lo veamos desde el ángulo familiar. La razón es, pues, así como lo pienso y lo expreso y lo he dicho muchas veces, la iglesia de lo que está compuesto es de familia. Así que si queremos una iglesia apostólica, necesitamos familias apostólicas, necesitamos familia
que crezcan apostólicamente, ministradas con doctrina apostólica y profética, bendito Dios. Entonces, me refiero a esto para leer el 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3, teniendo en cuenta de que Pablo es un padre apostólico y cuando le escribe a la iglesia, le dice a la iglesia que se ha hecho manifiesto, o sea, siendo manifiesto. Le está diciendo él a esta iglesia que sois cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces, cuando estaba mirando este versículo para hablarlo, comentarlo, platicarlo con usted, además de todo lo anterior dicho, eh, me estaba, eh, me llenaba, me ministraba este versículo, porque en una sociedad y en una generación como la que estamos viviendo, vivimos en una sociedad y vivimos también en medio de una generación carente de identidad. O sea, hay mucha gente que no saben lo que son e inclusive eh, peligrosísimos porque eh, terminan cuestionando su propia mente, su propio género, terminan cuestionando los diseños de Dios, terminan cuestionando el diseño familiar, terminan cuestionándolo todo y pareciera ser que es todo una conspiración de las tinieblas para destruir la imagen de Dios, la imagen que Dios estableció en el hombre. Entonces me llamó poderosamente, hermano, la atención este versículo porque Pablo, Pablo dice que lo que somos estaba quedando manifiesto. O sea que de alguna manera el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintio que tenía una identidad, cosa que yo considero que también debería de suceder con nuestros hijos. Así que una de las cosas que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos es que ellos tienen una identidad y que esa identidad los define a ellos como lo que son. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio. ¿Qué cosa era la iglesia de Corintio? Cartas de Cristo redactadas por nosotros. Hermano, dada la urgencia que existe de que nosotros compartamos no solo con nuestros hijos, el traerlos a la casa de Dios, el que compartamos con nuestros hijos un minuto de oración antes de acostarnos a dormir, que compartamos con nuestros hijos un minuto de oración antes de comer. Una de las cosas que nosotros podemos hacer desde la autoridad paternal y desde la autoridad materna es escribir, es redactar en el corazón de nuestros hijos una carta, escribir una carta. Ahora, Pablo le dice a esta iglesia, quedó manifiesto que ustedes son cartas de Cristo. Y la Biblia dice, y Pablo dice, quienes fueron los que redactaron esa carta, está refiriéndose a ellos como equipo apostólico. Así que nuestros hijos van a ser en el nombre de Jesús cartas de Cristo manifiesta, o sea, la gente van a poder leer a Cristo desde sus palabras, la gente va a poder leer a Cristo desde su conducta, la gente van a poder leer a Cristo desde su condición, pero es importante que nosotros entendamos que quienes escribimos esa carta somos nosotros los padres. Somos nosotros, bendito Dios, los que plantamos la semilla de la palabra de Dios y esa semilla germina en el corazón de nuestros hijos y termina dando un fruto. Pablo dice
que estas cartas no fueron escritas con tinta, sino que fueron escritas con el Espíritu del Dios vivo, lo cual me deja en la posición o en la condición de decirle a usted nuevamente que sin el Espíritu de Dios es imposible hacer la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es educar a nuestros hijos, porque a nosotros nos dieron los hijos. Los hijos son herencias de Jehová, pero al mismo tiempo los hijos son dados para que los padres lo lleven de regreso a la patria celestial. Así que no solo es una oportunidad, sino que es una responsabilidad muy grande la que tenemos delante de Dios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio cómo fue que ellos pudieron redactar esa carta en el corazón de la iglesia. La Biblia dice que ellos dijeron, no escribimos con tinta, sino que lo que hicimos fue escribir con el Espíritu del Dios vivo. O sea, con una administración de espíritu a espíritu. La función del espíritu es dar vida. La función del Espíritu de Dios, según la palabra, es guiarnos, es enseñarnos, es instruirnos, es redarguirnos, es mostrarnos el camino, es evitar que nosotros nos extraviemos. Y es impresionante porque la misma Biblia dice, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pablo le dice a la iglesia de Corinto qué cosa es lo que estaba sucediendo, pero al mismo tiempo le está dando una identidad a la iglesia, pero al mismo tiempo les está dejando saber que ellos quedaron marcados y sellados por el Espíritu Santo de Dios. La otra frase que para mí es impresionante, cuando Pablo la escribe inspirado por el Espíritu, es dejándole saber a la iglesia de Corintio que al Dios que ellos servían era un Dios vivo. Y al leer todos estos pensamientos que establecen conceptos y principios bíblicos por medio de los cuales nosotros podemos bendecir a nuestros hijos, también me queda bien claro que nuestros hijos deben de tener presente que no están sirviendo a un Dios hecho de mano de hombres, de la imaginación del hombre, con materiales que perecen, sino que ellos sirven a un Dios y ese Dios es el único Dios, porque la Biblia dice que antes de él no hubo Dios y después de él tampoco hubo Dios. Y definitivamente lo próximo que necesitan nuestros hijos es recibir como testimonio de que si Dios es un Dios vivo, todo el que le recibe a Él se vuelve un viviente. Entonces, Pablo todavía usa otra expresión, porque el pensamiento es comparable únicamente con las cosas que Dios hizo con Israel. A Israel Dios le dio tablas de piedra. Y por supuesto, cuando usted lee el capítulo 3 de 2 de Corintios, la palabra del Señor dice que el ministerio del Espíritu es ministerio de vida. Sin embargo, el ministerio de la ley es un ministerio de muerte. Y dice la Biblia que ambos dos tienen gloria, pero el ministerio del Espíritu tiene mayor gloria. Así que cuando yo miro la última expresión, Pablo le está recordando a la iglesia de Corintio que a Israel le entregaron tablas de piedra. Y por supuesto que todos nosotros sabemos lo que eso implica. Eso implica un corazón endurecido, eso implica un corazón entenebrecido por causa de la incredulidad. Le entregaron tablas de piedra. Tal es así que la Biblia dice que hasta el día de hoy, cuando Israel lee, dice la palabra del Señor, tiene un velo puesto sobre sus ojos y no puede entender. Así que no es solo
que lo escriban o le escriban a uno la palabra, sino dónde es que están escribiendo. Por eso necesitamos, hermano, la intervención del Espíritu Santo de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos se vuelvan vivientes. Y cuando nuestros hijos se vuelvan vivientes, entonces el Señor tendrá la oportunidad de escribir en la tabla de corazón, en la tabla de los corazones. Israel recibió, recibió una ley en tabla de piedra, reitero, y cuando leen ellos las escrituras, dice la palabra de Dios, no entienden. Sobre ellos hay puesto un velo. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que en su eterna misericordia, una de las cosas que el Señor hizo fue revelar y mostrar a su Hijo. Porque cuando usted está leyendo 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia que ese velo se cae cuando ellos conozcan a Cristo. Y bendito Dios porque nosotros hemos conocido a Cristo, al dador de la vida. Bendito el nombre del Señor. El que dijo, el que viene a mí y bebe de mí nunca más tendrá sed. El que dijo, el que come de mí nunca más tendrá hambre. El que dijo, yo soy la vida y la resurrección. O sea, que Él se presenta y cuando Él se presenta para dar una vida abundante. Yo estoy hablando a padres y estoy dejando saber, hermano, que la tarea de evangelizar a sus hijos no es la de un pastor. La tarea de evangelizar a sus hijos es suya. Cuando digo que tu tarea es la de evangelizar a tus hijos, ni siquiera tiene que ver únicamente con traerlo a la iglesia y a la escuelita bíblica, o traerlo al templo y que él se siente a escuchar. La tarea tuya es evangelizar a tus hijos, es llevarlo a tener un encuentro con Dios, es darles darles sabiduría, inteligencia a través de la palabra de Dios. La tarea tuya y mía como padres, estoy hablando como padre natural, es darle identidad a nuestros hijos. No eres cualquier cosa, eres una carta de Cristo. O sea, la gente cuando te vean tienen que leer a Cristo, tienen que ver a Cristo, tienen que oír a Cristo, tienen que saber que estás pensando y actuando como pensaría y actuaría Cristo. Entonces, hermano, esta es una batalla espiritual muy grande. Y si le soy sincero, considero que hay muchas familias que están perdiendo esta batalla por el desconocimiento de las cosas que podría proporcionar Dios, su espíritu y su palabra. Ahora, Dios es real, nuevamente. Dios es un Dios vivo. Y cuando decimos que Dios es un Dios vivo, decimos también que Dios es Dios tanto de vivos como de muertos, pero Dios a nosotros no nos quiere vivos, muertos. Dios nos quiere a nosotros vivos, pero vivos y vivientes para Él. Entonces, debe de haber, hermano, en los padres debe de haber un anhelo y un deseo de levantar una generación con una construcción social, no solo espiritual, sino social. Y cuando digo así, con una construcción social, es dejando saber que los hijos de Dios se identifican. Los hijos de Dios se identifican en su manera de actuar, en su manera de conducirse, en su manera de hablar, en su manera de pensar, muy diferente a las formas en las que se conduce el resto de la población en el mundo que no tiene a Dios. Así que Pablo dijo, esta ha sido nuestra tarea, hacer de ustedes una carta de Cristo. Y la Biblia dice cómo es que esa carta fue escrita
por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, fue escrita por los padres apostólicos, por los padres proféticos que vinieron y pusieron las estructuras. Pero ahí estaba el Espíritu del Dios vivo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que nosotros los padres tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios antes de poder escribir en la vida de nuestros hijos. Pero estoy también dejando saber que tenemos un éxito garantizado por la palabra de Dios, donde con convicción y con fe estamos declarando que no estamos escribiendo esa palabra en un corazón de piedra, sino que la palabra del Señor nos enseña que así como la iglesia recibió una escritura en las tablas de su corazón, sea que es sentimiento, pensamientos y voluntad, así también nuestros hijos han de recibir esa palabra que los va a bendecir, los va a edificar, los va a prosperar y los va a impulsar para vivir una vida de éxito en el Señor, pero con una identidad. Soy cartas de Cristo. No tengo otra oportunidad de manifestar otra cosa más que a Cristo. Me gustaría que usted mirara por unos minutos lo que dice Hebreos 8:10, 11 y 12. Lo primero que dice Hebreos 8:10 es: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y yo estoy usando estos versículos porque, como todos sabemos, somos el Israel espiritual y esa palabra también aplica para nosotros. Lo próximo que yo creo que nuestros hijos deben de saber es que están bajo pacto, bajo el pacto y bajo la promesa de lo que Dios ha dispuesto, quiere hacer y va a hacer con ellos y a través de ellos. Por eso el Señor sella así su palabra, cuando le dice: este es el pacto que yo estoy haciendo con ellos. Voy a poner mis leyes en sus mentes y las voy a escribir en su corazón. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pero evidentemente, hermano, el pueblo siempre tuvo a sus profetas. Evidentemente el pueblo tuvo a sus reyes. Algunos no sirvieron a Dios, pero otros sí sirvieron a Dios y amaron a Dios. Y la palabra del Señor, hermano, enseña que estos hombres instruyeron al pueblo. Por ejemplo, tenemos a un escriba que dice la palabra de Dios que de regreso a Jerusalén después de salir de la esclavitud de Babilonia en la diáspora, hubo un día que Esdras hizo una convocación de un ayuno y tomó el libro de la ley y empezó a compartir el libro de la ley, a leerlo. Lo que estaba leyendo eran los 616 estatutos establecidos por Dios. Dice la palabra de Dios que aquella gente lloraba oyendo la palabra de Dios. Evidentemente había una compunción, evidentemente había un redargüimiento del corazón, de la mente de estos hombres al entender que todo lo que ellos habían pasado o sufrido era como consecuencia de haber violado la ley de Dios, porque definitivamente a la ley y al mandamiento están ligadas las bendiciones de Dios. Y la palabra del Señor dice que había que decir algo para ser recibido, a la ley y al testimonio. Y si alguien no venía hablando conforme a la ley y al testimonio, dice la Biblia que no se podía recibir porque el tal era un anatema. Entonces, yo quisiera, por favor, que pensáramos las veces, hermano, que conversamos y hablamos y no podemos hacer referencia de la ley. No podemos hacer referencia de la palabra de Dios y mucho menos del testimonio. Entonces, el Señor garantizó algo,
que yo creo que también podría darle identidad a tu hijo. Pablo dice, vosotros sois cartas de Cristo, pero antes de que nuestros hijos sean cartas de Cristo, nosotros necesitamos ser gente así abiertamente cartas de Cristo, que cuando nuestros hijos nos lean a nosotros, nos vean a nosotros y miren adentro de nosotros, estén mirando, oyendo, escuchando también a Cristo. Lo próximo que le daría identidad a nuestros hijos es saber que ellos son hijos de pacto, que están bajo pacto, que Dios tiene un compromiso con ellos, pero ellos también tienen un compromiso con Dios. Porque cuando se hace un pacto, es como el pacto del matrimonio, no se casa uno, se casan dos. Entonces, es importante que nosotros entendamos, yo no, hermano, de veras yo no podría hacer burla de la misericordia de Dios, porque Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Pero yo encuentro, hermano, contradictorio y totalmente desbalanceado el mensaje cuando únicamente se habla de la misericordia de Dios y no se habla del compromiso que nosotros tenemos con Dios de serle fiel al Señor, de crecer, bendito Dios, en la palabra, de madurar en el pensamiento, de que nuestra caminata con Dios sea una caminata limpia, bendito el nombre de Dios. Entonces, cuando yo miro la palabra, esto es lo que Dios le dijo a Israel. Pero Pablo se lo está escribiendo y se lo está recordando a la iglesia. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, dice la Biblia, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, vienen los días, bendito el nombre de Dios, que el Espíritu de Dios se va a mover de tal manera, hermano, que así será un testimonio genuino del Espíritu Santo de Dios. Pero yo creo que debemos de hacer la tarea a la cual nuestro Señor Jesús nos llamó. Ok, ya dije que nos da identidad el hecho de que hayan padres que escriban en los corazones de los hijos, pero los padres deben de tener identidad. Y Pablo, que es un padre apostólico, le dice a sus hijos espirituales, vosotros sois cartas de Cristo y escribimos nosotros, pero fue el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Dios vivo, el que estaba dejando plasmado en vuestros corazones. Estoy poniendo una segunda diapositiva donde estoy dejando saber que nosotros estamos bajo pacto y que nuestros hijos también están bajo pacto y que una de las cosas que hace el Espíritu de Dios para aquellos que están bajo pacto es escribir sus leyes en la mente y en el corazón. Entonces, yo quiero que usted vea lo próximo que da identidad. Lo próximo que da identidad es la palabra de Dios. Rapidito quiero mostrar 7 versículos, 4 en esta diapositiva y 3 en la próxima. Pero quiero mostrar estos 7 versículos porque quiero que usted vea qué tan importante es la palabra de Dios y por qué constantemente deberíamos de estar leyendo, escuchando y usando la palabra de Dios como una herramienta en la educación de nuestros hijos. Dice el Salmo 119 y los 7 versículos están extraídos del Salmo 119. Del Salmo 119 pude haber sacado todos esos versículos y claro, sería interminable los temas con este capítulo de la Biblia, que es el más largo de todos. Pero más allá de eso, el Salmo 119 es un salmo extraordinario. Todos sabemos que está escrito en acróstico, que tiene el uso de las 22 letras del alefato hebreos. Todos sabemos que todas esas letras y cada una de ellas tienen un significado, tienen valor numérico, tiene valor en la gematría bíblica.
es impresionante, hermano. Es como, como la samaritana cuando le dijo al Señor Jesús, el pozo es profundo y no hay con qué sacar el agua. Así es de profunda la palabra de Dios. Pero el Señor nos ha concedido el Espíritu Santo también para que nosotros podamos discernir y escudriñar y a nosotros se nos sean dadas cosas hermosas a través de la palabra. Entonces, uh, ya hablé de la identidad proporcionada, bendito Dios, a nuestros hijos. Hablé del pacto. Entonces, ¿por qué necesitamos usar la palabra de Dios en la administración a nuestros hijos? Salmo 119, 18. Miren lo que dice la Biblia. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Cuando la gente oye hablar de ley, se asusta, se molesta, se incomoda, pero cuando eso sucede, lo que está pasando es que se está manifestando la raza caída, no se está manifestando el viviente, ni se están manifestando los vivientes que han venido a la vida por causa del viviente que es Cristo. Entonces, cuando usted mira esta palabra, abre mis ojos. Yo quiero hacer énfasis un minuto en esto, porque la palabra abrir implica revelación. Entonces, si usted me pregunta qué deberían de hacer los padres, una de las cosas que deben de hacer los padres es compartir la palabra con revelación. Pero ellos no le pueden dar revelación a los hijos porque la revelación viene de parte de Dios. Abre mis ojos. Esa palabra abre, cuando usted la busca en el original hebreo es, Señor, que venga revelación a mis ojos. O sea que hay un poder de ministración a través de las escrituras cuando a los ojos se le quita el velo, cuando se cae el velo por causa de Cristo y entonces podemos mirar a través de las escrituras lo que es Cristo y lo que somos nosotros para Él. Bendito el nombre de Dios. Así que es importante que nuestros hijos no sirvan a Dios por costumbre, que no lleguen a servir a Dios por costumbre, porque si ellos llegan a servir a Dios por costumbre, llegará el tiempo en que ellos se sentirán obligados al lugar donde van. Y entonces van a empezar a manifestarse deseos como de no estar o de estar en otro lugar, en vez de estar en la casa de Dios. De ahí que mucha gente tiene por prioridad cualquier otra cosa menos la casa de Dios. Y yo creo firmemente, hermano, que a la casa de Dios se viene a esto, a recibir no solo bendiciones, sino a recibir revelaciones de la palabra de Dios. Yo lo creo firmemente, porque el salmista lo decía, que él quería estar en la casa de Dios para inquirir en su santo templo acerca de Dios y acerca de su palabra. Y en verdad, hermano, pues la palabra misma de Dios dice, y Dios dijo, si un hombre se va a alabar de algo, que no se alabe de otra cosa más que de conocerme a mí. Entonces, voy a andar rapidito. Una de las cosas por las que debemos de orar, recuérdelo, es porque nuestros hijos tengan una revelación. Pero si estoy diciendo que nuestros hijos necesitan revelación de Dios, nosotros los padres también. Así que antes que los hijos, los padres. Salmo 119, 50, la palabra del Señor dice, este es mi consuelo en la aflicción, que la palabra de Dios me ha vivificado. O sea, escribimos una carta y al escribir una carta en nuestros hijos, el Señor estaba haciendo un milagro. El milagro que Dios estaba haciendo es
por medio de su espíritu, dejando marcas. Y lo próximo que la palabra del Señor dice que estaba haciendo el Espíritu Santo de Dios era esto, eh, un pacto. Y ahora leemos eh, eh, que, que la Biblia dice en el Salmo 119 que el salmista tenía un consuelo en medio de la aflicción. O sea, nuestros hijos van a enfrentar batallas innumerables desde pequeños. En días pasados no voy a usar, no voy a usar nombres ni familias, pero sentí dolor cuando una mamá eh, me, me escribió y me dijo: mi hijo está sufriendo bullying en la escuela y está siendo afectado. Desde ese día, pues yo no he dejado de orar por ese niño y por supuesto tampoco he dejado de orar por la familia. Y al mismo tiempo, hermano, les voy a decir desde aquí, eh, yo considero que una de las razones por las cuales también nuestros hijos deberían de estar en la casa de Dios es para que conozcan a otros niños y compartan con otros niños en vez de quedarse en la casa, ¿verdad? Y en vez de buscarle un lugar confortable en el hogar, que así debería de ser. Deberían de nuestros hijos ser incentivados por el mismo anhelo y el mismo deseo de los padres de estar en la casa de Dios. Recuerdo en días pasados que un hermano me acompañó en una de las tareas que teníamos que hacer y que tenía relación con la compra, venta del templo y unas inspecciones que teníamos que pasar, y se trajo, fue por la escuela, recogió a su hijito y se lo trajo. Y después me testificaba él y me decía: apóstol, hasta de esas cosas Dios tiene cuidado. Usted me llamó, yo le dije que sí, estuve en disposición de ayudarle, fui a recoger a mi hijo. eh, 15 o 20 minutos después de que este hermano sacara a su niño de la clase, de la escuela, a la escuela la cerraron bajo alarma. Y tuvo que intervenir la policía porque había otro niño con un arma dentro de la escuela. Entonces, estamos hablando, hermano, de una escuela primaria y un muchacho, y estamos hablando de Dallas. Estamos hablando del Metroplex. Entonces, cuando yo estoy juntando estas cosas para decir que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es para que también nosotros entendamos que para eso nuestros hijos necesitan recibir palabra de Dios, para que sean consolados en medio de sus aflicciones. Y cómo ignorar eso, hermano, y cómo desperdiciar eso cuando la Biblia dice: instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Usted puede tener y tomar la opción de quedarse en su casa. Usted puede tener y tomar la opción de decir: no, hoy no voy a llegar, y ponerse usted mismo las excusas que usted quiera para no llegar a la casa de Dios. Y serán eventos donde usted estará perdiendo la oportunidad de que sus hijos escuchen palabra de Dios y sean edificados. Y por supuesto que usted también sea bendecido y sea prosperado para continuar su tarea, porque aquí en la casa de Dios van a estar 2, 3 horas, pero contigo están 24 horas, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, y es importante que tú le concedas importancia a la palabra de Dios. Salmo 119, 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro. Así que mencioné el primer versículo, revelación. El segundo versículo es una palabra que es fuente de vida para dar consuelo y para ministrar en cualquier circunstancia de la vida. Tercer versículo dice: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata.
Vivimos en un país donde la gente necesita trabajar, pero algunos trabajan tanto que no pueden llegar a la iglesia. O sea, honestamente, una de las cosas que los padres necesitan revisar son sus prioridades. Hermano, pero me toca trabajar porque ¿cómo pago mis biles? Yo quiero que usted me escuche. Dios sabe que tú necesitas trabajar. Si tu trabajo no te está dando todo el dinero que tú necesitas para pagar tus biles, yo creo que Dios es un Dios que oye oraciones. Y yo creo que tú le puedes pedir a Dios que Dios te dé un mejor trabajo. Y si no, que Dios mueva el corazón de los dueños de tu trabajo para que te aumenten el salario. Pero la solución no puede ser la esclavitud de trabajar y tener 2, 3 trabajos, porque al final tú lo único que vas a traer es dinero. Y al final lo que estás haciendo es incluso desatendiendo a tus hijos, porque tú trabajas tanto que necesitas cuando llegas a casa descansar porque ya no queda más tiempo, porque al día siguiente tienes que hacer la misma tarea. Entonces yo quiero que tú entiendas el valor de tus enseñanzas y de tus actitudes. El valor de tu enseñanza y de tus actitudes es importante porque en el tiempo tus hijos tienen que llegar a decir, es mejor para mí la ley de tu boca que un par de zapatos. Es mejor para mí la ley de tu boca que una pulsera de oro. Es mejor para mí la ley de tu boca que una casa que no pueda pagar o un auto que no puedo pagar. Es mejor para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. O sea, cuando aquí se está poniendo la expresión millares de piezas de oro y de plata, es mejor para mí la ley de tu boca que querer ser millonario. Impresionante, hermano. Impresionante. Entonces a nuestros hijos hay que plantarle el principio bíblico y a nuestros hijos hay que marcarlos definitivamente con la palabra de Dios si queremos verlos bendecidos y prosperados. Último versículo en esta diapositiva, Salmo 119, 93, jamás me olvidaré de tus preceptos. Y yo subrayo esto con un principio o como un principio, porque nuestros hijos tienen que tomar la decisión ellos. ¿Cuál es la decisión? Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y llegarán los días que tus hijos tendrán que presentarse delante de Dios. Y yo no sé si tú tienes conciencia de lo que yo estoy diciendo, pero mi Biblia dice que todos tendrán que presentarse delante de Dios, los vivos y los muertos, y han de darle cuenta a Dios. Entonces, por eso es importante que en la toma de sus decisiones ellos jamás olviden los preceptos de Dios para entonces tomar decisiones de acuerdo al mandamiento y a la ley de Dios. Eso es importante. Ellos van a ser bendecidos y prosperados de esa manera, no de otra manera. Quiero que usted vea la próxima diapositiva. El Salmo 119, 99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. O sea que una de las cosas, algo que yo quiero resaltar aquí, es la palabra meditación. En el original hebreo es reflexión, devoción y meditación. Ninguna de las tres cosas son idénticas en el español. Y quiero dejarle saber que a veces nuestros hijos son obstinados y nosotros necesitamos enseñarlos a reflexionar. Necesitamos hablar con ellos y compartir con ellos de manera que nuestra conversación no parezca una imposición, pero si es ley de Dios, una de las cosas que yo quiero dejar saber es que la ley se obedece, la ley no tiene discusión. Entonces, pero sí es necesario reflexionar con nuestros hijos.
porque la reflexión los llevará a una devoción, al deseo, ok, lo voy a hacer. Y es que la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿qué usa? La palabra de Dios. Entonces, la devoción, o sea, la reflexión te lleva a la devoción y la devoción te hará regresar al punto de meditar acerca de cuáles son los pasos de tu vida. Es algo que deberíamos de hacer todos nosotros si queremos ser bendecidos y si queremos ser prosperados. Entonces aquí tenemos un hombre que dice, he llegado a tener más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque hizo un ejercicio que se llama reflexionar. De la reflexión ir a la devoción, o sea, a la dedicación de algo en específico que tenía que corregir. Y luego de ahí a la meditación de su corazón. Entonces, por ejemplo, tenemos al salmista David diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. O sea, el salmista escribe esto y nuestros hijos cuando leen ese versículo, como no están ni convencidos ni convertidos, no saben que Dios, en otras palabras, lee los pensamientos. Conozco vuestros pensamientos. Y la palabra del Señor dice que el salmista estaba consciente que Dios los leía y los veía. Y por eso le decía al Señor, por favor, Señor, que las meditaciones de mi corazón sean gratas delante de ti. O sea, cuando uno alcanza, hermano, esa estatura espiritual, uno puede esperar de Dios las mejores cosas. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está agradando a su Señor. Y es algo que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Rapidito paso al otro punto que está ahí, el Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Entonces, de este versículo solo quiero mencionar estas dos cosas. O sea, cuando nuestros hijos quedan expuestos a la palabra de Dios, la que tú le compartes, la que ellos reciben en la escuela bíblica, la que ellos reciben en un mensaje, Dios lo que está haciendo es impartiéndole luz y al mismo tiempo Dios lo que está haciendo es que las tinieblas se acerquen se alejen de ellos. O sea, hermano, ¿cómo despreciar eso? Si este es un mundo espiritual que está queriendo quebrar a tus hijos, si este es un mundo espiritual que estás haciendo y queriendo quebrar a tu familia, ¿cómo despreciar el hecho de que nosotros tenemos que quedar expuestos a la palabra de Dios? O sea, la palabra de Dios, dice la Biblia, imparte luz. ¿Hasta dónde? Yo no la puedo medir. ¿Hasta dónde va a llegar esta palabra? Yo no sé hasta dónde va a llegar, pero yo sé que hasta donde llegue la palabra de Dios hoy y después de hoy, los que puedan escuchar esta palabra en cualquier momento van a recibir impartición de luz. Y Dios estará alejando tinieblas, porque el Señor es fiel a su palabra, no porque lo digo yo. La Biblia dice, bendito Dios, que esta palabra no vuelve atrás vacía, sino que hace el efecto para lo cual Dios la envía. Entonces, la Biblia dice que es una impartición. La palabra es una impartición de luz, donde el Señor trae no solo revelación, sino que trae luz. Y esa luz hace que las tinieblas tengan que irse. Entonces, me llama la atención la segunda parte. Ese entendimiento que Dios le da a los sencillos, que en el original hebreo es llegar, o sea, es llegar a quebrar el poder de la ignorancia. Porque si usted busca la palabra sencillos, en el original hebreo también se pudo traducir los ignorantes y los seducibles. Entonces, cuando tus hijos están siendo expuestos a la palabra, no solo están quedando expuestos a luz, sino que también, bendito Dios,
se está abriendo un nivel de entendimiento donde Dios está destruyendo la ignorancia y al mismo tiempo ese poder de tiniebla que quiere venir a seducirlos a hacer cosas que a Dios no le agrada. No desprecies la palabra. No desprecies la palabra. No dejes de darle palabra a tus hijos. Es importante, muy, muy, muy importante que tus hijos sepan que ellos son cartas de Cristo y que tú vienes escribiendo en ellos por medio del Espíritu de Dios y su palabra para que ellos crezcan. Finalmente, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. O sea, yo quiero aquí solo resumir esto en dos expresiones. La suma de tu palabra es verdad. Y estoy dejando en tu corazón que lo que tenemos que hacer es sumar verdades. No añadirle a la palabra de Dios ideas y criterios y pensamientos, sino sumar verdades, la suma de tus verdades, Señor, la suma de tu palabra, Señor, se vuelve la verdad que nosotros necesitamos. Y si recibimos esa verdad, Dios nos alejará de la mentira. Esa verdad primero es Cristo y luego sus doctrinas. Finalmente, las Escrituras mencionan aquí cada una de tus justas ordenanzas. O sea, cuando Dios deja establecido algo, no es a causa de injusticia, sino de justicia. ¿Sabe quién es el injusto? El que no quiere practicarla. ¿Sabe quién es el injusto? El que no quiere vivir conforme a la doctrina, a la enseñanza y a la ordenanza. Entonces debemos de enseñarle a nuestros hijos que Dios es justo y que cuando Él pide algo no lo está pidiendo en injusticia, sino que lo está pidiendo en justicia, pero para bendición nuestra, porque el deseo de Dios es bendecirnos a nosotros y a toda nuestra casa. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote en el nombre poderoso de Jesús que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Señor, oh Dios, y que estas verdades compartidas, Señor, se vuelvan un rema de vida para todos los que me están escuchando. Señor, levanta familias con doctrinas apostólicas, con enseñanza apostólica y profética. Levanta, Señor, familias con padres y madres responsables que escriben, Señor, oh Dios, oh Padre, y que hacen de sus hijos cartas de Cristo, Dios mío, no escritas con tintas, sino con el Espíritu del Dios viviente que hace que levante, Señor, para Él hijos vivientes. Te pido por favor que llegues hasta todos y cada uno de los hogares, Señor, que ahora mismo están escuchando esta palabra. Dios mío, y que el diseño que tú has establecido para edificación de familias y para que ellos sean bendecidos y prosperados sea llevado a cabo para honra y para gloria de tu santo nombre. Te pido que guarde a nuestras generaciones, Señor, y que cada uno de los padres que me están escuchando sepa, Señor, oh Dios, que sus hijos sí tienen identidad, Señor, y esa identidad está dada, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, pero también, Señor, por la responsabilidad que tenemos como padres de compartir, Señor, nuestra fe, tu palabra, la enseñanza, Señor, de la ley, Señor, oh Dios, y de la ordenanza. En el nombre de Jesús, con gracia, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Feliz de haber podido compartir contigo. Estoy dejando saber que el viernes, Dios mediante, estaremos celebrando nuestro servicio de escatología. El sábado tendremos culto de ayuno y oración en la mañana a partir de las 9 de la mañana y el domingo estaremos celebrando nuestro servicio a partir de las 9:45 y estaremos también tomando Santa Cena. Dios te bendiga mucho. Bendecimos a todos los que están bajo el sonido de mi voz, hijos de esta casa, Jericín, hermanos y amigos donde quieran que estén. Les habla su pastor Raúl Martínez. Dios te bendiga.